Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Retomamos la actividad habitual tras las fiestas. Un terremoto de 7 grados ha causado al menos un centenar de muertos en el Tíbet. La actualidad política internacional también se ve salpicada por otros seísmos, como la dimisión del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el encargo del presidente austriaco a la extrema derecha para que forme un gobierno o las injerencias en las elecciones alemanas por parte de Elon Musk. En Francia recuerdan a las víctimas del atentado en la sede del diario satírico Charlie Hebdo, justo en el día en el que el padre de la líder de la ultraderechista agrupación nacional Marine Le Pen, su padre fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, ha muerto. Pero hay más noticias. Comenzamos. En Turquía, el presidente Erdogan reitera el apoyo turco a la integridad territorial de Siria y asegura que Ankara proseguirá su lucha contra el PKK y sus ramificaciones. Progresiva retirada israelí y despliegue del ejército libanés en el sur del Líbano en virtud del alto el fuego acordado entre Hezbollah e Israel el pasado noviembre. Anthony Blinken viaja a Japón para estrechar lazos en el que probablemente sea su último viaje al extranjero en el cargo, en un momento de tensiones con Corea del Norte en la región. Al menos 4 personas han muerto tras la intensa tormenta de nieve que ha azotado varios estados de Estados Unidos. Un terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido Tíbet este martes, causando la muerte de al menos 95 personas. Los temblores se sintieron en Nepal y en la India y más de 130 personas han resultado heridas. El epicentro, a unos 75 kilómetros del monte Everest, se situó donde chocan las placas India y Euroasiática. La zona es muy peligrosa y puede causar levantamientos en las montañas del Himalaya lo suficientemente fuertes como para cambiar las alturas de algunos de los picos más altos del mundo. En las 3 horas posteriores al temblor se han registrado más de 50 réplicas. Las autoridades han desplegado a unos 1.500 bomberos y personal de rescate para asistir con la búsqueda de supervivientes. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha anunciado su dimisión. Trudeau ha señalado que las batallas internas significan que él no puede ser la mejor opción en las próximas elecciones, pero indica que planea permanecer como primer ministro hasta que se elija un nuevo líder del Partido Liberal. Anoche durante la cena les conté a mis hijos la decisión que estoy compartiendo con ustedes hoy. Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro, después de que el partido elija a su próximo líder a través de un sólido proceso competitivo a nivel nacional. Trudeau llegó al poder en 2015 y fue aclamado por devolver al país a su pasado liberal. Sin embargo, se ha vuelto profundamente impopular entre los votantes en los últimos años por una serie de cuestiones como el aumento del coste de los alimentos y la vivienda y el incremento de la inmigración. Los partidos políticos alemanes han arrancado de forma oficial la campaña electoral para las próximas elecciones de febrero, que muchos consideran uno de los comicios más importantes de la historia alemana. El Partido Verde comenzó su gira de campaña en Lübeck, donde asistieron unas 1.200 personas. El evento fue encabezado por el vicecanciller y candidato a canciller Robert Habeck y la actual ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock. Los verdes atacaron a su competencia acusando a los gobiernos anteriores del partido Unión Demócrata Cristiana de someter al país en la crisis económica. Habeck dice que las perspectivas económicas del partido están diseñadas para abordar cuestiones que preocupan a los alemanes, como el aumento de los alquileres y la falta de oportunidades laborales. Son problemas reales que no desaparecerán, aunque cambie la mayoría gobernante. Por eso necesitamos dar respuestas en esta campaña electoral que tomen estos problemas en serio y que ofrezcan respuestas tan grandes como los problemas. El partido Unión Social Cristiana también celebró un acto electoral este fin de semana, con un evento de 3 días en Baviera, al que asistieron empresarios y políticos extranjeros.
El presidente del partido, Markus Söder, presentó un enfoque muy diferente, optando en cambio por abortar las políticas verdes que calificó de ineficaces y caras. Su partido se compromete a aumentar enormemente la inversión en áreas como la industria automotriz, la investigación y la innovación. La investigación y la innovación son importantes para nosotros, pero han sido constantemente infravaloradas por la coalición del semáforo. Estas cosas deben ser una parte fundamental de nuestra estrategia y deben ser accesibles para la economía y para la investigación militar. La CSU ha descartado cualquier posible coalición con los verdes. El próximo 23 de febrero, los votantes tendrán que tomar una decisión crucial en unas elecciones en las que hay mucho en juego. El presidente austríaco encargó al Partido de la Libertad de Austria la tarea de formar gobierno. Su líder, Herbert Kickl, no oculta sus ambiciones de convertirse en el próximo Volkskanzler o canciller del pueblo, término utilizado por los nazis para referirse a Adolf Hitler. Esta posible llegada de la extrema derecha al poder en Austria podría sacudir a la Unión Europea y amenazar el apoyo militar a Kiev en un momento en el que la guerra en Ucrania y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca llaman a los 27 a jugar colectivamente. Ellos están muy opuestos a las sanciones contra Rusia. Creen que perjudican los intereses de Estados Unidos enviando armas a Ucrania, importando la neutralidad austriaca. Y les gustaría ver el fin de la guerra tan pronto como sea posible, independientemente de lo que esto signifique para Ucrania. El rechazo a la inmigración es uno de los proyectos estrellas del FPÖ, que aboga por el cierre de fronteras, el rechazo del derecho de asilo y la reemigración de extranjeros para garantizar una sociedad homogénea. El partido rechaza el pacto de asilo. Básicamente, dicen que es inútil, no se va a resolver esta cuestión a nivel europeo. Tenemos que resolverlo a nivel austriaco. Y básicamente, quieren renacionalizar la política migratoria. Herbert Kickl, opuesto al Pacto Verde Europeo, que califica de comunismo climático, podría apoyar una reducción de las normas medioambientales en Europa. Del lado europeo, el líder del FPÖ quiere transferir más capacidades a los Estados miembros sin abogar por una salida total de la Unión Europea. Dicen que no van a promover la salida de Austria de la Unión Europea, pero quieren cambiar la Unión Europea y quieren devolver poderes a los Estados miembros. Quieren reducir la influencia de la Comisión Europea y quieren hablar de una Europa de Estados soberanos. Básicamente quieren una Europa intergubernamental sin instituciones supranacionales fuertes. El FPÖ quedó primero en las elecciones federales de septiembre con más del 28% de los votos. Los esfuerzos por bloquear su camino fracasaron. Obligado a negociar en el seno de un gobierno de coalición, probablemente con los conservadores, el FPÖ tendrá que rebajar sus ambiciones. Una década después del mortal ataque a las oficinas del periódico satírico Charlie Hebdo, Francia hizo una pausa el martes para honrar a las víctimas, pero también para enfrentar los desafíos cambiantes de la libertad de expresión y el terrorismo. El presidente Emmanuel Macron y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, encabezaron los solemnes homenajes en el lugar del ataque, donde 12 personas fueron asesinadas el 7 de enero de 2015. En declaraciones a los medios locales, el ministro del Interior francés, Bruno Retillot, citó a los recientes ataques en reuniones públicas en Alemania y Nueva Orleans como unos sombríos recordatorios de por qué Francia debe mantener un nivel muy alto de preocupación. El año pasado nuestros servicios frustraron 9 atentados terroristas. Eso es más que desde 2017. Esto significa que nuestros servicios y Francia están considerablemente rearmados, pero también significa que la amenaza sigue ahí. Y no solo tenemos que enfrentarnos a ella, sino también ver el caldo de cultivo de esta amenaza que es el islamismo.
El ataque a Charlie Hebdo, llevado a cabo en represalia por las irreverentes caricaturas del profeta Mahoma que hizo el periódico, encendió intensos debates globales sobre los límites de la libertad de expresión. 10 años después, Charlie Hebdo afirmó que sus investigaciones muestran que, si bien la mayoría de los franceses aún creen el derecho fundamental a la caricatura, las generaciones más jóvenes critican cada vez más la sátira que consideran divisiva o insensible, en particular hacia las comunidades marginadas. La extrema derecha francesa está de duelo con la muerte del veterano político de 96 años, Jean-Marie Le Pen. Al parecer, el histórico dirigente de ultraderecha llevaba varias semanas ingresado en un centro asistencial. Le Pen, una de las figuras más controvertidas de la política francesa, fundó el partido Frente Nacional, que su hija Marine ha rebautizado como Agrupación Nacional. Sus ideas eran extremistas en materia de raza, género e inmigración. Sus polémicas declaraciones, incluida la negación del Holocausto, le valieron múltiples condenas. En 2002 se presentó a las elecciones presidenciales en un duelo contra Jacques Chirac, un combate al que se esperaba que no llegase. Tras una primera vuelta ajustada, donde ambos fueron los más destacados, Chirac se impuso en la segunda vuelta de manera rotunda. Sin embargo, ese momento está considerado como un punto de inflexión para el que entonces era su partido y cuya formación heredera es hoy una de las principales fuerzas políticas de Francia. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdoğan reitera el apoyo turco a la integridad territorial de Siria. En su discurso, Erdoğan ha prometido defender la integridad territorial de Siria y aseguró que Ankara proseguirá su lucha contra el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, al que considera una organización terrorista. No consentiremos la desintegración de Siria bajo ningún pretexto. Si vemos un riesgo en este sentido, tomaremos rápidamente las medidas necesarias. El círculo se cierra para la organización separatista PKK y sus extensiones en Siria. Las declaraciones de Erdoğan llegan mientras sigue habiendo en Siria mortíferos bombardeos israelíes, cuyo objetivo supuestamente son los grupos respaldados por Irán. En los últimos días se han intensificado los enfrentamientos entre kurdos sirios y proturcos, que han dejado más de 100 muertos en combates que duran ya varias semanas en torno a la ciudad de Manbij, en el norte de Siria, junto a la frontera turca. La progresiva retirada israelí del sur del Líbano conlleva en paralelo el despliegue del ejército libanés en la ciudad costera de Naqoura, en virtud del alto el fuego acordado entre Hezbollah e Israel el pasado 27 de noviembre. Las Fuerzas Armadas libanesas se han estado preparando para llevar a cabo esta operación durante el último mes, retirando más de 10.000 piezas de munición sin detonar tras la retirada de las tropas israelíes de todo el sur del río Litani. El despliegue militar libanés coincide con la reunión del comité que supervisa el alto el fuego en Ras al-Naqoura, donde se encuentra la sede de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano. Mientras funcionarios gazatíes informaron de un ataque en Bureik, un campo de refugiados palestinos ubicado en el centro de la Franja de Gaza el lunes por la noche, que mató a al menos 3 personas, incluidas 2 mujeres. La guerra de Israel contra Hamás en Gaza deja más de 45.800 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El presidente Putin se reúne en Moscú con Cirilo, el 16º patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, en el día de la Navidad ortodoxa este 7 de enero, según el calendario juliano. Putin pidió al patriarca que bendijera medallas, cruces, iconos y otros regalos navideños para los comandantes de las tropas que luchan en Ucrania. La Iglesia Ortodoxa rusa ha tenido un papel clave en la invasión de Ucrania, manteniendo importantes vínculos con la política exterior del Kremlin. El patriarca leyó una oración y roció con agua bendita los regalos para el frente de guerra. Horas antes, Putin celebró la Navidad en la iglesia de San Jorge el Victorioso en Moscú. La guerra ha provocado una ruptura en Ucrania con la tradición ortodoxa rusa y hace 2 años Ucrania decidió adelantar la Navidad al 25 de diciembre para dejar de celebrar la festividad el 7 de enero y alejarse de las costumbres compartidas con Moscú.
Antony Blinken viaja a Japón para estrechar lazos, en el que probablemente sea su último viaje al extranjero en el cargo. En un momento de tensiones en la geopolítica de la región y a nivel mundial, Blinken agradeció a Japón por su decidida defensa a Ucrania tras la invasión rusa en 2022. Porque Japón lo vio, lo reconoció, se levantó y resonó en todo el mundo. Hubo aquí un reconocimiento de que la agresión que Rusia estaba cometiendo, y no era solo contra Ucrania, sino contra los principios que están en el corazón del sistema internacional. La visita se produce un día después de que Corea del Norte disparara un misil interbalístico en el Mar del Este cerca de Japón y en un momento en el que Rusia proporciona armamento a Pyongyang y se estrechan lazos entre el norcoreano Kim Jong-un y Vladimir Putin, que podría incluso aceptar el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Estados Unidos, por su lado, entregará a Japón un paquete militar de 3.500 millones de euros en misiles de medio alcance, un acuerdo que disgusta a China al considerar que afectará a la estabilidad y la seguridad en la región. Al menos 4 personas han muerto tras la intensa tormenta de nieve que ha azotado varios estados de Estados Unidos. La tormenta, descrita como un vórtice polar originado en el Polo Norte, se precipitó hacia el sur durante el fin de semana, provocando el caos en estados desde el medio oeste hasta el Atlántico. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos afirma que al menos 60 millones de personas se vieron afectadas por la tormenta de nieve en el país, mientras cientos de miles de hogares se quedaron sin calefacción ni electricidad. Me encanta estar en la nieve, solo quería venir a comprobarlo y ver cómo están las carreteras. Parece una ciudad fantasma. Las tiendas y los restaurantes están cerrados. Trabajo para una empresa que nunca cierra y ahora estamos cerrados. La tormenta de nieve también obligó a cancelar miles de vuelos nacionales e internacionales debido al hielo en las pistas de los aeropuertos. En total, más de 2.500 vuelos nacionales y 6.500 vuelos internacionales se han visto afectados. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos dice que se espera que siga nevando en los próximos días y se espera que la tormenta comience a salir hacia el este en dirección al Océano Atlántico a partir del martes, pero las duras condiciones meteorológicas podrían seguir toda la semana. En Francia, el presidente Emmanuel Macron extiende una rama de olivo al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de su investidura, declarando que tiene en París a un aliado sólido, mientras expuso sus objetivos en política exterior para 2025. Macron enfatizó el compromiso de Francia de fomentar la cooperación, al tiempo que instó al bloque europeo a reforzar su unidad y resiliencia para ganarse el respeto de Trump. Trump sabe que tiene un aliado sólido en Francia, un aliado con puntos de vista claros, al que nos subestima, un aliado que cree en Europa, que confía en él y que tiene ambición por la relación transatlántica, pero una ambición lúcida. Volveré sobre esto cuando analice el hecho de que desde 2011 los sucesivos presidentes de Estados Unidos nos han dicho todos lo mismo. Su prioridad es en primer lugar los Estados Unidos de América y después la relación con China. Europa ocupa otro lugar. Macron abordó además la cuestión de la defensa europea y la paz en Oriente Medio. Respecto a la guerra en Ucrania, dijo que Europa no puede dejar que Rusia gane en Ucrania y agregó que no habrá una solución fácil ni rápida en la región. Advirtió que Ucrania necesita mantener conversaciones realistas para lograr la paz, instando a Kiev por primera vez a considerar concesiones territoriales. En Francia, los agricultores vuelven a protestar con cortes de carreteras por el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Este lunes exigían mejores compensaciones con su tractorada en la periferia de París. El segundo sindicato de agricultores más grande de Francia ha convocado esta protesta en todo el país. La policía intervino para despejar las carreteras mientras los convoyes de tractores trataban de llegar a París. Los sindicatos piden al gobierno francés protección para la industria agrícola y garantías para los pequeños agricultores. Algunos protestan porque quieren dinero. Nosotros lo único que queremos es que la aplicación de las normas europeas sean iguales para todos. Otra cosa son los controles con los que nos molestan cada día. Queremos que estos controles sean para los productos importados y no para los nuestros. Estamos hartos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el 6 de diciembre la conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo con Mercosur, que aún debe ser ratificado. Francia, principal opositor al tratado, lo considera inaceptable y estima que los agricultores del Mercosur deben respetar las normas medioambientales y sanitarias en vigor en la UE para evitar una competencia desleal. Hasta 9 horas de espera. En Portugal, las urgencias de los hospitales están saturadas. En Lisboa, muchos hospitales lidian con una gran demanda y escasez de mano de obra y recursos. Pero esperar largamente no es cosa solo de Lisboa. En Coimbra y Portimao también hay largas colas que se deben en parte a un reciente brote de gripe aviar. Las autoridades portuguesas afirman que el virus H5N1 se detectó en una bandada de más de 55.000 aves en un pueblo a 40 kilómetros de Lisboa. Unas 280 aves han muerto, lo que suscita inquietud sobre el riesgo de transmisión humana, explica Gustavo Tato Borges. El virus de la gripe aumenta. No tocamos el pico, seguimos en fase de crecimiento y al tener una baja tasa de vacunación por debajo de los 85 años, significa que el virus puede circular más fácilmente. La situación en Coimbra está mejorando ligeramente, explica Claudia Nazaret. Hay más servicios de urgencias. Tenemos 8 clínicas en la región de Coimbra. Tenemos más camas de hospitalización para pacientes, así hay tiempos de espera más cortos. Los pacientes están siendo reorganizados, pero aunque hay un tiempo de espera para la primera observación médica, todos los pacientes bajo nuestro cuidado están siendo tratados. Las unidades de salud locales están poniendo a disposición más recursos para reducir los tiempos de espera y dar una mejor atención de salud pública. Si tu bandeja de entrada está a punto de reventar tras las Navidades, no estás solo. Pasar la mitad del tiempo en el trabajo entre chats, emails y otro tipo de comunicaciones es en general la norma para el 46% de los trabajadores de la Unión Europea. Los que están más agobiados son los malteses y los franceses. Casi el 80% de los primeros dedica al menos la mitad de su tiempo en comunicarse, así como el 75% de empleados en Francia, el 72% en Austria y el 70% en Chipre. Los porcentajes más bajos se dan en Eslovaquia y Grecia con un 21% y en Letonia con un 24%. En toda la UE, las trabajadoras tienden a comunicarse más que los hombres. El 51,5% de las mujeres dedica al menos la mitad de su tiempo a la comunicación interna y externa, frente al 43% de los hombres. Entre los empleados varones, los millennials son los más implicados con comunicarse, con un 45% que dedica al menos la mitad de su tiempo a ello, mientras que en el caso de ellas el máximo es del 56%, en concreto en la generación Z. En general, el sector de las finanzas y seguros dedica más tiempo a comunicarse. Los trabajadores del sector primario, en cambio, son los que más se libran de mensajes y mails. El estado más pobre de Estados Unidos tiene un PIB per cápita superior al de las principales economías europeas, excepto Alemania. En el tercer trimestre de 2024, el PIB per cápita de Mississippi era de casi 50.000 euros, apenas unos 1.500 euros menos que el de Alemania. A Mississippi le siguen Virginia Occidental, Arkansas, Alabama y Carolina del Sur, todos superando a grandes economías europeas como España, Italia y Francia. En el otro extremo del espectro, el PIB per cápita de Nueva York supera los 107.000 euros, mientras que el Distrito de Columbia se sitúa a la cabeza con más de 246.000 euros. En Europa el PIB per cápita oscila desde los 15.773 euros de Bulgaria a más de 125.000 euros en Luxemburgo. La media de la Unión Europea es de 40.000 euros, mientras que la de Estados Unidos es de 80.000 euros. Si se ajusta a la paridad del poder adquisitivo, PPA,
que tiene en cuenta las diferencias del coste de la vida, la diferencia se reduce. Sin embargo, Estados Unidos sigue superando a todos los países de la UE y al Reino Unido, salvo Luxemburgo e Irlanda. No, Charlie Hebdo no caricaturizó a Zelensky como Quasimodo. Una versión falsa de la portada del semanario satírico francés Charlie Hebdo circula por las redes sociales. En ella aparece el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como Quasimodo, uno de los personajes principales del Jorobado de Notre Dame, del escritor francés Victor Hugo. El titular de la supuesta portada dice: ¿qué es una reapertura de Notre Dame sin un jorobado? En referencia a la reapertura de la emblemática catedral parisina en diciembre. En la imagen también aparecen el presidente francés Emmanuel Macron estrechando la mano al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. La imagen falsa aparece con un pie de foto que se burla de Zelensky y de sus esfuerzos por pedir apoyos contra la invasión rusa de Ucrania. Algunos dicen que incluso Charlie Hebdo se ha cansado de Zelensky, otros que esto demuestra que Occidente le está dando la espalda al presidente. Sin embargo, las pruebas demuestran que la portada es falsa y sugieren que forma parte de la campaña de propaganda rusa contra Ucrania. Muchas de las cuentas que comparten la imagen son medios prorrusos. Ya hemos visto muchas veces que la propaganda rusa utiliza portadas falsas de periódicos y revistas para difundir desinformación y desestabilizar el apoyo a una causa determinada. Podemos ver que esta portada en particular es falsa porque no aparece en ninguna parte del sitio web de Charlie Hebdo. La imagen contiene el número de edición 1690 y cuando lo buscamos en su página web aparece una portada completamente diferente. En ella aparecen caricaturas del depuesto presidente sirio Bashar al-Assad, del presidente ruso Vladimir Putin y del líder supremo iraní Khamenei, representados como los Reyes Magos de la Navidad. Pretende burlarse de la huida de al-Assad a Moscú. La portada falsa fue supuestamente publicada el lunes 9 de diciembre, pero eso no puede ser cierto porque Charlie Hebdo publica sus números los miércoles. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por sus suscripciones, sus me gusta y por seguirnos en nuestra web y en nuestras redes sociales, donde les tenemos siempre al día. Les dejamos con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo líderes espirituales de la santería afrocubana predicen un futuro turbulento para Cuba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y por mi parte, feliz año nuevo.